América Rey, bienvenida a Calladitas No Somos Más Bonitas. Qué alegría tenerte aquí. Gracias, querida Consuelo. Bienvenida a Corcuya, la Casa del Joropo. Por favor, contemos quién es América Rey. Bueno, yo soy América Rey, proveniente de un legado familiar, Consuelo, que me correspondió liderar desde hace muchísimos años. Soy casada con un arquitecto llamado Federico Chaparro, que ha sido un coequipero increíble en mi vida. Tengo 2 hijos llamados Juan Antonio y Martín. Soy administradora de empresas, soy especialista en gerencia de mercadeo y alta gerencia, tengo estudios culturales, soy cantante, compositora. Me dicen algunos amigos que soy como un de todito folclórico. América, en tu vida, en el trascender de la cultura llanera, todo lo que has trabajado, hecho, ¿has sentido que te han puesto mucho freno, que te han impuesto la ley del silencio? Pues yo creo que sí, de pronto en alguna experiencia de mi vida que fui perseguida políticamente, no sé si fue el silencio, más bien sí me sentí perseguida, acosada, intimidada, pero a la final siento que fue eso poderoso. ¿Cuál fue la sensación? Unas veces de tristeza, de impotencia, pero ¿sabes qué pasó ahí, Consuelo? Ahí nace Vive Zaperoco, el gran musical del llano colombiano. Entonces, la respuesta a eso fue mayúscula, poderosa. Fíjate que yo considero que soy una mujer fuerte, pero yo he tenido tal vez 2 o 3 episodios en la vida en los que me he caído y casi no me he podido levantar. Y uno de esos fue esa persecución, casi no me levanto. O sea, el amor a Dios, ¿sabes qué? Esa fuerza interior que tú no ves a Dios, pero lo sientes tan cerquita, eso es algo como que eso es inexplicable, no sé cómo contárselo al público, pero pues a mí me sucedió. Cuando dices casi no me levanto, ¿qué fue eso tan fuerte que sentiste? Una depresión en la cual casi no salgo de ella. Me salvó, o sentí que fue mi salvavidas, fue un retiro espiritual que me regalaron, que me regaló Rosalvina Reina, a quien le tengo gratitud, y ella me regaló ese retiro espiritual de conversión, y para quienes somos creyentes sabemos que eso es una herramienta muy poderosa. Otra faceta en la que yo me deprimí mucho fue en la pandemia, porque me sentía como un pajarito en una jaula, porque Corcuya no tenía qué hacer. No teníamos eventos, no teníamos niños, no teníamos nada, y tenía 25 empleados contratados en ese año, y fue un año muy duro en el que yo me puse a prueba para salir adelante y lo logramos. O sea, pero fíjate que volvemos a lo mismo, yo pensando en no tengo, pero Dios, imagínate, nosotros acudimos a esto que lanza Iván Duque, que es para las pequeñas empresas ayudarles con una parte del sueldo. Yo me acogí a eso con el personal de nómina, y empecé a escribir y a conseguir mercados, a conseguir víveres para mis contratistas y darles un auxilio mensual, porque Corcuya literalmente no tenía nada. Se nos ocurrió hacer clases virtuales. Los salones de Corcuya los convertimos en habitaciones, y algunos se vinieron a vivir acá. Teníamos baños, duchas, cocina para ellos, no pagaban arriendo, no pagaban servicios, duraron como 8 meses viviendo acá. O sea, de muchas maneras, la condición, no podíamos salir de acá. Solamente una persona se turnaba para ir a hacer mercado, o sea, fueron muchas maneras de hacer de crear una contingencia a algo que nos estaba hundiendo. Y bueno, yo siento que se sacó una versión muy solidaria de parte de mi familia, de parte nuestro, y mucha gratitud de parte de las personas que recibieron esas ayudas y ese apoyo. El término resiliencia, del que se habla tanto también, ¿qué pasa cuando una persona afronta una situación dura? Esa persona es resiliente porque dentro de sí tiene fuerza, o porque lo aprendió, o porque la experiencia lo llevó a esa situación. En mi caso, que nace Vive Zaperoco, yo voy a ese retiro, y cuando llego a casa, llegué a Corcuya, yo me arrodillé ese día y le di tantas gracias a Dios por todo lo que me ha dado, porque a veces nos fijamos en lo que no tenemos, más no en lo que tenemos. Entonces fíjate que yo estaba en mi mundo empecinada en no tengo esto, ¿por qué esto? Pero fíjate que tenía un esposo maravilloso,
24/7 conmigo, una persona que en las buenas y en las malas ha estado conmigo, un hombre maravilloso que Dios me dio. Tengo 2 hijos maravillosos, nunca nos ha faltado comida en nuestra mesa. Hemos tenido lo suficiente para poder pagar nuestros compromisos financieros, económicos, nuestros sueldos, a la gente que está con nosotros. O sea, lo teníamos, fíjate que lo teníamos todo, pero a veces nos enfocamos, sobre todo cuando nos deprimimos, nos enfocamos en por qué no tenemos eso. Y yo siento que eso cambió mi vida un poco. La línea de tiempo, tú me estabas comentando de una depresión, de una situación difícil. ¿Qué fue primero? He tenido en todos estos años como 3 situaciones muy difíciles. Lo primero fue la muerte de mi papá. Y en las 3 situaciones he sacado lo mejor de mí. ¿Qué significa? Que ante esa adversidad, América Rey se llena de luz y se llena de poder y saca lo mejor de sí. Así ya está en el fango, en la arena movediza, yo me cojo de la piedra y salgo. La muerte de mi papá fue verlo morir, Consuelo. Yo me fui una mañana para Bogotá a llevarlo a una cita médica, era un examen y nos devolvíamos en la tarde. Mi papá se muere a las 11:35 de la mañana, delante mío nos sacan, mi papá empieza a sentir sofoco, empezamos a correr como gallina culeca con mi hermano Carlos, él llama a un médico, llegan los médicos, nos sacan, luego mi papito lo pasan al frente de nosotros y seguimos corriendo para la UCI. Mi papá no duró mucho en la UCI, cuando sale el médico, pues sale y nos dice, pensamos que nos iba a decir, sigan por favor, nos dice, la familia del maestro Villarealdo Rey, nosotros emocionados, Dios mío, lo logró. Nos dice, lo lamentamos, el señor falleció. Mira, eso es algo como que tú no entiendes, pero si yo me fui fue una cita médica. Yo tenía que regresar con mi viejo a Villavicencio. Yo tenía 19 años, estaba muy joven, estaba en la universidad y ese día, cuando ya lo iban a sacar para la morgue, yo abracé a mi papá y yo lo único que hacía era como tratar de pararlo porque yo quería demostrarles que mi papá no se había muerto. Mi papá estaba en un shock y eran ilusiones mías. Sí, ilusiones mías como hija. Y ese día llorando, pues yo le prometí a mi papá que me iba a hacer cargo de mi legado y eso es algo que todavía recuerdo con mucha emoción y a eso me dediqué, Consuelo. ¿Qué atesoras? Atesoro muchos momentos lindos. El día de mi matrimonio fue hermoso porque me casé con el hombre de mi vida. Yo amo a mi marido, yo amo a mi esposo y siento que hemos logrado hacer, ahora dicen los chicos, un match. Cuando compramos esta casa, cuando firmo y compro esta casa al Instituto Nacional de Vías y se la logro pagar con Consuelo a punta de sancochos, bazares, rifas, bingos, hice un crédito, Seguros Confianza me hizo una pequeña donación, o sea, hice de todo y en un año esta sede, que son 2.180 metros cuadrados en plena vía nacional, le pertenecía a la Corporación Cultural Llanera Corcucho. Yo siento que eso es un momento histórico para mí y lo atesoro de una manera increíble. Otro momento es la primera vez que llegamos con el grupo Los Niños del Joropo a los Estados Unidos y que aterriza ese avión y se pide, señores y señores, ustedes. Yo volteo a mirar a mi chino y yo digo, increíble. Yo abrazo a mi esposa y le dije, amor, lo logramos, estamos en los Estados Unidos. Nos dirigíamos a Canadá y en Canadá tuvimos unos momentos donde íbamos a hacer solo 2 shows, terminamos haciendo 4 y la fila de latinos y colombianos era impresionante y poder que estos niños, que muchos nunca habían montado en avión, no tenían pasaporte, no tenían visa, menos habían llegado a los Estados Unidos, poder lograrlo a través de este ejercicio cultural, pues es realmente gratificante. Y así cuando hacemos la primera función de Zaperoco, que tuvimos ese lleno total, la vez que hicimos la noche de elección y coronación de la señorita Colombia en Cartagena hace 20 años en el teatro, en el Getsemaní, con el canal RCN, yo siento que eso fue catapultamos a Corcuya esa noche con el grupo Los Niños del Joropo, la primera vez que se monta una agrupación infantil y artística a un torneo internacional del Joropo, fueron Los Niños del Joropo y hicieron el gran espectáculo inaugural y eso abrió la talanquera para que muchos años después muchas academias pudieran lograrlo. O sea, fíjate que han habido muchos momentos maravillosos que atesoraré siempre en mi vida. América, eres la primera mujer homenajeada en el torneo internacional del Joropo. Eso llega a mi vida en un momento en que yo jamás, de verdad, Consuelo, por eso mi reacción, ahí están mis redes,
lo tengo anclado en mi Instagram, ese momento en cuando llegan con cámara escondida de la gobernación del Meta y me dicen que me van a cotizar un show, yo pido los requerimientos del show, me pasan el celular con los requerimientos del show y realmente me pasan un tuit de Juan Guillermo Zuluaga que dice: les presento con orgullo a la primera mujer que será homenajeada en 54 años de historia del torneo internacional de Europa. ¿Cómo creer esto? ¿Qué hiciste en ese momento? Me puse a llorar. Empecé a temblar, casi literal sentí algo aquí en el corazón, como un punzón acá, que me ahogó. Mi esposo me pregunta qué pasó, yo le paso el celular, le digo mira, y él se para y yo le dije: yo no me merezco esto, además, Consuelo, porque yo llevaba muchos años pidiéndole a los gobiernos un homenaje para mi papá y para mi tío, entonces llega para mí y yo me sentí un poco en ese momento egoísta, ¿ves? Me sentí egoísta porque sentí que me estaban entregando algo a mí, algo que le pertenecía también a ellos. Entonces, ese video sale al otro día y me llama mi tía Gloria, la hermana de mi papá y mi tío, y me dice: no quiero que vuelvas a decir que no te lo mereces, porque yo no me merezco esto es para gente muy grande. ¿Sí? Entonces me dicen: lea, me piden que lea la semblanza que hicieron de mí, que es la justificación de por qué yo soy homenajeada, y fue tan bella esa semblanza. Hablaron de todo esto, de los viajes, de los niños, más de 17,000 niños formados en Corcuya, o sea, algo que es tan valioso para la cultura, pero que a veces es olvidado, porque pensamos que los que más suenan en la radio o en las redes son realmente los más valiosos para la cultura, pero habemos un montón de personas. Ahora que soy cantante, lo puedo ver de dos maneras, pero hay personajes increíbles en la cultura llanera que han hecho una labor inconmensurable y a la cual le debemos mucho. América, ¿qué mensaje le darías tú a las mujeres en general? Les voy a contar, Consuelo, que yo tuve una abuelita que ella era una mujer muy, muy pobre. Mi abuelita lavaba ropas en casas de familia y arreglaba oficinas. Y mi abuelita, cuando yo tenía como 5 o 6 años, ella me daba un chirito para que yo me ocupara y yo me ayudaba, yo le ayudaba a los 5 años. Ella me llevaba a las casas donde hacía aseo. Y ella siempre me hablaba y me decía que ella quería que fuera alguien grande. Mamita, yo quiero que sea alguien grande. Y mi abuelita fue tan importante para mí. Yo la miraba con tanto esfuerzo, ella me ayudaba con ropa, porque mi mamá me tuvo muy jovencita. Entonces, este mensaje de mi abuelita, siendo una señora que hacía aseos, diciéndome y soñándome a mí como una persona que iba a ser grande, es un mensaje que le quiero dar a todas las mujeres que me están viendo en este momento, y es que no tenemos límites. Cuando queremos y soñamos, hay que trabajar muy duro, Consuelo. Hay que tener esa chispa de iniciativa, pero hay que trabajar duro, y ojalá, y lo mejor es poder uno hacer un gran trabajo en el que tú puedas mirar a tus hijos a los ojos con dignidad, con orgullo y con respeto, y no estar arrepentido de cosas malas. Esto va a que todo lo que hagamos, hagámoslo con honor, hagámoslo con respeto, haciéndonos valer como mujeres, con resiliencia, nunca haciendo que nadie más quiera venir digamos, a ultrajarnos, a maltratarnos de ninguna manera. Todo lo que podamos conseguir lo podemos lograr, absolutamente todo, pero de que hay que trabajar porque nadie nos viene a nosotros a regalar. Yo creo que este espacio cultural llanero es tan complejo. Este es un espacio en el que las mujeres nos hemos tenido que armar de muchos argumentos para poder sobresalir. Talento, creatividad, emoción, propuesta. Por ejemplo, tú te pones a indagar y si vamos al plano de la gestora, de cada 10 gestores culturales hay una mujer. Este es un gremio realmente bastante machista, y me he ganado mis créditos porque también he tratado de ser una mujer con decencia, pero también con carácter, Consuelo. ¿Qué le dirías a las mujeres de tu gremio, a las que trabajan con la cultura llanera, a las que viven de la cultura, artistas, compositores, gestores? De cada cosa debemos sacar lo mejor, Consuelo, lo mejor. Hay que estar y preparadas es en todo, preparadas en el talento, preparadas a que el gremio a veces es cruel, preparadas a que te cierran puertas, preparadas a que cuando te abren puertas hay que darla toda y ganarte más oportunidades. El estar preparado para lo bueno y para lo malo. Hay que estar preparados. América, mil gracias por estar en Calladitas No Somos Más Bonitas. Qué felicidad tenerte aquí. Y bueno,
vendrán muchos episodios más y por supuesto que estaremos muy atentos a ese proyecto que empiezas ya como a sembrar y que esperemos que esa semillita se dé muy bonita. Gracias, Consuelo, y a todos, gracias por la audiencia, por cada palabra que puedan expresar. Vamos a apoyar todos este proyecto tan lindo. Calladitas no somos más bonitas, un proyecto maravilloso de nuestra amiga Consuelo, así que bueno, vamos para adelante. Mil gracias. Y a ustedes cordialmente invitados para el próximo episodio, por supuesto con cada una de nuestras invitadas que tienen historias maravillosas.